Hola y buenas a todos. Yo soy Mauricio Rivas y hoy estamos aquí con Rubén Sánchez, el preparador físico y analista del Getafe B. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, Rubén. Muchas gracias por darnos esta entrevista contigo. Gracias a ti por, poder contar conmigo y proponerme iniciar contigo, pues este proyecto que sé que para ti es muy importante. Las gracias a ti, Rubén. Bueno, Rubén, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria en el fútbol. Bueno, pues como te comentaba y como tú sabes, al final, me gustaría comentar con una frase que me gusta bastante, ¿no? Y es que todos los jugadores profesionales, todos los futbolistas profesionales han sido niños, ¿no? Pero no todos los niños llegarán a ser futbolistas profesionales. De hecho, llegan muy pocos. Yo quería ser uno de esos niños que hubiera sido futbolista, ¿no? Pero bueno, enseguida me di cuenta, más o menos a los 14, 15 años, era un chico bastante maduro, siempre lo he sido, que no era tan bueno como otros chicos de mi edad y que por lo Ujú. tanto va a ser muy difícil poder ser futbolista. Entonces, bueno, pues centré mis esfuerzos hacia otro punto de vista, ¿no? Que es el poder dedicarme al fútbol de otra forma. Claro, Entonces, yo no tenía contactos fuertes dentro del fútbol. En mi familia nadie había sido futbolista, ni siquiera se había dedicado alguien al deporte. Entonces me costó mucho encontrar un club que me diera la oportunidad de empezar a entrenar niños, ¿no? Entonces, claro. así a los 17 años es cuando empiezo en Liceo Sport, Ujú. que había sido vinculado al club, tú lo sabes muy bien. Sí, Y bueno, pues a partir de aquí es cuando digamos que empieza mi carrera dentro del fútbol, ¿no? ujú. Eh, una parte muy interesante en mi vida es que yo estaba estudiando informática, de hecho me titulo como técnico superior en desarrollo de aplicaciones informáticas, y es mi Ajá. profesora la que me orienta para que prosiga mis estudios en la universidad estudiando magisterio de educación física, porque ella sabía que a mí me gustaban mucho los niños, que estaba ya entrenando niños con el Liceo Sport, y, y bueno, pues a partir de aquí, y de que ella vio que todos los trabajos dentro de este curso los hacía orientados al fútbol, ¿y por qué Rubén no haces magisterio de educación física? Y dije, bueno, es una posibilidad. Ajá. Entonces, inicié magisterio de educación física. Yo he de decir que nunca fui un buen estudiante, fui un muy buen alumno porque sacaba muy buenas notas, pero no estudié absolutamente prácticamente nada, ni en educación secundaria, y llegué a la universidad y la cosa cambió radicalmente. Vi que me encantaba lo que era el deporte, la enseñanza, la educación física, y cursé magisterio, la verdad que con muy buenas notas. Accedí por nota a un curso puente que daba acceso a la licenciatura en Ciencias del Deporte, y a partir de ahí, bueno, pues tenía bastante hambre en cuanto a seguir aprendiendo. Me interesé mucho por los procesos tácticos. Esto me llevó a la Universidad de Oporto, a estar un año allí cursando la maestría en fútbol. Y a la vuelta, bueno, yo siempre había estado, además del liceo, paralelamente en otros clubes. De hecho, antes de irme a Oporto, yo estoy vinculado al Rayo Vallecano como preparador Ah, físico en el fútbol ajá. formativo. Lo dejo, me voy a Oporto, y cuando vuelvo en el liceo me ofrecen pues la coordinación deportiva de todo el área de fútbol. Entonces lo acepto y bueno, hasta hoy, ¿no? Como director deportivo de fútbol en este club y realizando paralelamente pues muchas otras cosas. Estoy hablando cuando llego de Oporto, que era 2011. De 2011 a 2017 curso varios másters hasta que me animo a realizar el doctorado. A día de Ujú. hoy lo estoy realizando en la Universidad del País Vasco. Mi línea de investigación es el análisis de la competencia futbolística en Ajá. jugadores y bueno, paralelamente pues desarrollo también la labor que has mencionado antes de preparador físico y analista en el filial del Getafe. Así que es un poco mi trayectoria, lo más resumidamente posible que Ah, me has pedido. sí, bueno, tienes una trayectoria bastante larga y claramente con muchísimas experiencias dentro del fútbol, ¿no? Eh, Mira, ya que eres el preparador físico del Getafe B, cuéntanos un poco sobre tu filosofía en relación a la preparación física en el fútbol, que yo sé está influenciada
por parte de lo que hiciste tú en Portugal, si no me equivoco, ¿no? Sí, Entonces, evidentemente. Al final yo voy a estudiar a Portugal, aunque ahora un Erasmus no tiene nada que ver con los Erasmus que suelen cursar los estudiantes aquí en España. Es una clara intención académica. Quería nutrirme todo lo que pudiera de allí. De hecho, coincido con profesores excepcionales, con compañeros excepcionales que me hacen crecer mucho a nivel sobre todo metodológico, a nivel de análisis. Es ahí donde empiezo también cuando vuelvo a dedicarme mucho también al análisis del juego. Y sí, claro, al final aprecio un cambio de paradigma brutal respecto a lo que se hace y lo que es la preparación física tradicional. Y esto ciertamente, lejos de ser algo solo bueno, a mí me acarrea un problema, y es que me supone mucha dificultad el decir quiero ser preparador físico. Entonces yo en 2014, que estaba en el División de Honor del San Fernando de Henares, acabé allí de preparador físico, digo, si es que no quiero ser preparador físico porque no me siento vinculado a esta idea. Porque al final yo veía que había muchas resistencias derivadas de la fuerza de la costumbre aquí en España. El preparador físico era esa persona que calienta a los jugadores, que les activa, que realiza ejercicios muy alejados de la lógica interna del fútbol, ¿no? Y pues no me sentía identificado, porque mi pasión era exactamente prácticamente lo contrario, ¿no? claro. Sin embargo, la nota positiva es que en estos últimos años emerge otro tipo de preparación física, ¿no? Donde el preparador físico pues trabaja más en sintonía con el entrenador, necesita conocer las demandas del juego, necesita también conocer los efectos y el impacto de las tareas, así como sus limitaciones, no solo en el plano físico, sino en todo tipo de dimensiones del juego, porque tú puedes hacer algo que físicamente parece que es bueno para el jugador, pero estás desarrollando también una serie de hábitos que a lo mejor son nocivos a nivel técnico-táctico para el equipo, ¿no? Esto es una cosa que yo sobre todo he visto muy a menudo dando clase en los cursos de entrenadores, cuando empiezas a ver tareas y claro, cumplen esa parte a lo mejor condicional, pero no cumplen la parte más importante, que es hacer jugar bien, ¿no?, al equipo, Claro. o hacer jugar bien al futbolista. Entonces, en la actualidad yo lo que veo son dos perfiles de preparador físico muy importantes en los clubes, ¿vale? Los preparadores físicos que digamos que entrenan al jugador para ser mejor deportista, intentando prevenir futuras lesiones, intentando optimizar todas sus estructuras y en caso de que un jugador se lesione, pues intentando también readaptarle, ¿no? Y luego está la otra figura, que es donde yo me siento más identificado, que es esa figura que intenta entrenar al jugador como futbolista, ya no como deportista, ¿vale? Y entonces aquí es el que esta figura tiene presente más la lógica interna del juego, entrenar al jugador desde el propio equipo, desde el estilo de juego del equipo y muy en sintonía con lo que quiere el entrenador, ¿no?, para el equipo. Entonces, ya por concluir esta pregunta, lo que veo ahora para los futuros graduados en ciencias del deporte es que, bueno, pues los departamentos de los clubes están creciendo y al final esta figura de licenciado graduado en ciencias del deporte lo que tiene que intentar es aglutinar todos los datos, toda la información que se genera en otras partes del club, ya sean departamentos de análisis, en nutrición, a través de los fisioterapeutas, para saber qué información es la interesante y relevante, ¿vale?, filtrarla e intentar optimizar así a los jugadores y al equipo. Vale. Entonces, realmente en el perfil que encajas tú como preparador físico hay una gran conexión realmente con la filosofía del entrenador del equipo y tratar de incluir todo lo que es la preparación física dentro de esa filosofía, ¿no? Es lo que entiendo. Sí, Menos, sí. sí. Un poco el paradigma o la forma de ver el entrenamiento en la actualidad, pero con eso quería insistir en la idea de que creo que ambos perfiles de preparador físico son muy importantes en cualquier club, porque
es muy difícil llegar a todo. Y yo intento también nutrirme del otro perfil e intentar pues hacer también esa labor, pero yo me siento Vale, más identificado con este segundo perfil. vale, vale. Y cuéntanos un poco, ¿cómo has gestionado la situación del COVID con respecto a la preparación física de- del equipo durante la cuarentena? ¿Cómo, Sí, cómo has manejado eso? es la típica pregunta de estos Sí, la últimos. pregunta de estos meses. Y Sí, bueno, nosotros la verdad, dentro de la incertidumbre que ha habido, ¿no? Hemos ido estableciendo fases de acuerdo a lo que se iba planteando por parte de los organismos sanitarios y por parte del club, ¿no? Al principio, pues bueno, podemos identificar una primera fase, ¿vale? Donde la incertidumbre era máxima. Es decir, no sabíamos si íbamos a competir, que esto iba a ser una cuestión de 2 semanas o qué iba a ser, ¿no? Entonces, aquí lo que se hizo fue remitir planes de entrenamiento de forma semanal, todos los domingos, a los jugadores, ¿vale? Donde se detallaban de forma secuenciada las sesiones que tenían que ir realizando. Lo que pasa es que dentro de una casa, pues ya sabéis que hay limitaciones por espacio, por los recursos que tiene cada jugador. Entonces, bueno, pues yo estaba pendiente lo máximo posible de aquellos jugadores que no pudieran a lo mejor realizar las sesiones tal y como se les planteaban, pues que tuvieran libertad para poder hacerlas de otra forma, intentando más o menos cumplir el objetivo. Lo que se intentaba en esta fase, bueno, trabajar a través de rutinas de tipo HIIT, ¿vale? Que son rutinas de alta intensidad, ¿vale? A través de entrenamiento interválico, ¿no? Y también, pues bueno, trabajar aspectos como la movilidad articular, la coordinación, la fuerza de base, todo esto para intentar minimizar el no estar entrenando fútbol, ¿no? Y pensando en que podíamos volver pronto. Pero cuando ya no vemos que la situación es más alarmante de lo que en principio se pensaba y que, como vimos, se suspendían las ligas, pues lo que se hace en estos momentos es ya dar unas pautas generales a los jugadores de qué es lo que pueden ir haciendo durante estas siguientes semanas, ¿vale? Y, y reducir la carga drásticamente para dar una especie de 2 o 3 semanas de vacaciones, ¿vale? Hasta ver cuál es la siguiente, digamos, nota por parte de las autoridades, ¿no? Estamos hablando de que la primera fase más o menos duró unas 5 semanas y esta claro. segunda fase que estoy comentando otras 2 o 3 semanas, ¿vale? Entonces llega la tercera fase, que es cuando nos notifican que el primer equipo ya va a empezar a entrenar. ¿Esto cómo nos afecta? En que nosotros no entrenamos, pero sí que puede haber jugadores nuestros que suban a entrenar con el primer equipo, pues porque los necesiten, ¿no? Entonces Claro. volvemos otra vez a enviar planes de entrenamiento, digamos, a los jugadores, ¿no? Lo que hacemos en estos planes es intentar utilizar ya lo que antes no podíamos, que es la calle. Parece una tontería, pero en la primera fase no se podía salir de casa y en esta tercera fase ya se podía salir a hacer deporte, los jugadores no podían salir a partir creo que de las 8 de la tarde o antes de las 10 de la mañana. Entonces lo que hacemos es proponer dobles sesiones, ¿vale? Que aunque parezca mucho, pero de muy corta duración, tanto mañana como por la tarde. Por la mañana lo orientamos más hacia la fuerza y por la tarde hacia la resistencia, aunque los jugadores yo siempre les digo que tenían libertad para intentar, bueno, pues hacer lo que más o menos les planteamos en la medida de sus posibilidades. Entonces lo que se planteaba es Claro. eso, que por la tarde, a partir de las 8 de la tarde, pues salieran a correr, porque claro, era lo que no habían podido hacer en casa, ¿vale? Ujú. Y luego íbamos alternando pues diferentes tipos de producción metabólica en cuanto a la carrera, ¿no? Carreras más orientadas hacia potencia aeróbica, tareas más orientadas hacia la capacidad, tareas más en series donde se trabaje sobre umbral, etcétera, ¿no? Y nada, ahora ya estamos en el periodo en el que los jugadores, en el caso de nuestro, que es segunda B, pues ya muchos han acabado contrato y bueno, pues nos encontramos pues, confeccionando ya el equipo del próximo año y a la espera de nuevas noticias, a ver también qué pasa con el primer equipo, porque obviamente todo nos afecta. Vale. ¿Y en qué se está centrando el equipo en este momento, ¿no? Dado que el equipo no va a jugar competitivamente hasta ya la próxima temporada,
¿cuál es el enfoque presente? No solo a nivel preparación física, sino ya como equipo completo. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cómo ven Claro, el regreso? claro. Aquí esta pregunta es interesante porque aquí, bueno, nosotros no estamos entrenando, como te digo. Entonces, el enfoque está pensado en ya la próxima temporada. Pero hay que tener en Claro, cuenta que en segunda B sí que hay playoff, ¿no? Están muchos equipos, bueno, pues claro. viendo a ver, entrenando ya y viendo a ver si son capaces, bueno, de subir a segunda división. Entonces, en nuestro caso era lo que comentaba anteriormente. Nosotros lo que estamos ya es analizando lo que ha sido esta temporada, analizando qué es lo que vamos a necesitar la próxima temporada, viendo muchos jugadores diariamente y valorando, pues bueno, cómo va a ser el equipo, también valorando cuándo vamos a poder empezar. Todavía, claro, hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Entonces, bueno, es un poco, siento no puedo contar más sobre esto, pero es que realmente no estamos entrenando con el equipo. Vale, claro. Y en una temporada normal, ¿no? ¿Cuándo empiezan los entrenamientos de pretemporada, más o menos, para los equipos de segunda B? ¿Estamos hablando Sí, de septiembre o no. no, o agosto? Normalmente en la liga en segunda B empieza a finales de agosto, con lo cual, pues casi todos los equipos empiezan unas 5 o 6 semanas antes sus pretemporadas. Estamos hablando de mediados de julio, más o menos, ¿no? Este año lo que ocurre es que todo va a ser muy diferente, porque al Claro, acabar todas las competiciones más tarde, pues todo va a repercutir en la siguiente temporada. Por ahora la información que nos ha llegado es que posiblemente la liga en segunda B inicia a mediados de octubre. Esto quiere decir que si tienes en cuenta estas 5 semanas, habría que iniciar más o menos en septiembre, pero yo creo que todos los equipos vamos a iniciar antes. Las pretemporadas van a ser más largas porque los jugadores van a necesitar un mayor periodo de adaptación a lo que es jugar al fútbol. Sobre todo van a ser muy importantes las 2 primeras semanas, donde creo que la carga va a ser muy reducida y lo que se va a intentar pues es recuperar esa eficiencia técnico-táctica perdida, esa coordinación y luego, pues bueno, poquito a poco también ir recuperando a lo que es el futbolista. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, va a tener mucha importancia el perfil de preparador físico más orientado hacia el deportista, ¿no? Hacia crear un buen deportista que tenga esa base estructural para luego ser buen jugador también, ¿no? De fútbol. claro. Pero ¿crees que el calor que hace en Madrid en el verano pueda presentar un problema para iniciar antes la pretemporada o simplemente Bueno, dependerá de cada semana cómo esté o cómo se yo creo maneja que eso? el calor es una variable bueno, que está presente en muchos países, que no solo en España, y no creo que sea, bueno, una variable que sea capaz de parar la competición o parar los entrenamientos. Lo que sí que hacen es, bueno, pues digamos que es una variable que condiciona la forma de entrenar, ¿no? Y las tareas. A lo mejor las tareas tienen que ser más reducidas, los tiempos de recuperación más amplios, más sabiendo cómo van a venir los jugadores después de un tiempo de parón tan largo en cuanto a jugar al fútbol se refiere, ¿no? Pero al final, bueno, pues como te decía antes, normalmente las pretemporadas empiezan a mediados de julio en esta categoría y es un mes de mucho calor, ¿vale? Con lo cual, a medida que el tiempo pase, yo creo que va a ser una variable que juega a nuestro favor, porque es verdad que a veces agosto y septiembre tienen temperaturas muy altas, pero está claro que los meses de verano son los meses que mayor temperatura suelen tener, ¿no? Junio, Claro, julio, agosto y ya septiembre, ¿no? sí. Y bueno, Rubén, una última pregunta para ti, antes ya de terminar esta entrevista. ¿Tú considerarías que esta situación con el COVID y la cuarentena ha sido el reto más grande que se te ha presentado como entrenador o preparador físico desde que empezaste a trabajar en el fútbol o no lo ves así? Bueno, a ver, yo creo que más que un reto ha sido un problema al que nos hemos tenido que enfrentar todos, ¿vale? Y de ahí la importancia que ha adquirido el compartir conocimientos, pues a través como por ejemplo lo estamos haciendo hoy, ¿no? Pero en cambio yo lo que veo es que los retos
crecen o se asocian, ¿no?, a circunstancias de adversidad, ¿no?, respecto a los demás, ¿no? Para mí un reto fue lo que nos sucedió esta temporada que ha acabado, cuando el cuerpo técnico, ¿no?, firmamos en febrero con un equipo que era el Getafe B, ¿no?, el Getafe B, que estaba muerto anímicamente y a 9 puntos de la salvación. Y ese equipo pues gana 2 jornadas seguidas y empieza a creer. Esto sí que para mí es un reto. Un reto también, pues mira, se me viene ahora mismo a la cabeza, es pues estar en un club, por ejemplo, que te deja de pagar en enero y te quedas hasta junio solo pues por acabar con los jugadores y sabiendo que estás en una situación, como te decía, adversa con respecto a los demás equipos. Pero al final esto del COVID pues nos ha afectado a todos. Es decir, es verdad que si nos ponemos a pensar, pues habrá equipos que les afecte más, a otros menos, pero nos afecta a todos. Entonces, más que un reto, yo lo veo pues un problema a escala mundial, ¿no? Claro, sí, pues un pequeño problema a escala mundial, pero bueno, lo que dices es cierto, al final hay el aspecto relativo, ¿no? Entonces, si todos se ven afectados por el COVID, entonces la forma en que tú ves lo que es un reto, pues tiene sentido que esto no sea particularmente un reto en sí, si todos se ven afectados. Sí. Sí. Bueno, Rubén, ¿algún último mensaje, algo que quieras añadir de todo lo que hemos Nada, hablado? nada, simplemente agradecerte pues que has contado con mi presencia, espero haber aportado algo positivo y nada, cualquier Sin cosa que duda, sin des, duda alguna. ya sabes dónde encontrarme. Ya.